Bueno, pues Dios los bendiga a todos. Bueno, como ya se dieron cuenta, pues no pudimos tener nuestro servicio hoy. Gracias a Dios que ha llovido muy hermoso, porque también las tierras necesitan el agua. Y durante toda la semana ha llovido hermoso y anoche llovió prácticamente toda la noche, así es de que, pues, el agua es necesaria también para los cultivos. Hoy el Señor nos iba a hablar acerca de cartas de amor de un Dios airado, pero será para el próximo domingo cuando toquemos ese tema. Pero vamos a seguir hablando acerca de las cartas. Hoy la carta que el Señor nos habla es volvamos a ser siervos. Volvamos a ser siervos. Es cierto que la palabra de Dios dice que el Señor ya no nos llama siervos sino amigos, pero entiendan muy bien el mensaje de hoy. En la vida cristiana tenemos un trono y le podemos llamar nuestro propio corazón. Y quien esté sentado en él va a determinar quién nos gobierna. Y se supone que cuando nos convertimos a Cristo, Él toma ese lugar. Se sienta en el trono de nuestra vida. La Biblia lo dice literalmente. En 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos, no somos nuestros, ni en cuerpo ni en espíritu, para los que dicen que a Dios solo le interesa el corazón. El cuerpo también es de Dios. Designarse como siervo de Dios implica un señor, un dueño, un amo y por otro lado, un simple servidor que no tiene mayor relevancia. Ahora, cuando en los llamados siervos de Dios, entre comillas, aparece su figura, su nombre, sus fotos, su trayectoria, sus logros, y los oímos siempre hablar de su historia personal, sus experiencias, sus éxitos, lo que hicieron, lo que hacen y lo que harán, pues nos debemos preguntar, ¿quién está sentado de verdad en el trono de esa persona, en esa vida? Viven muchas veces para mostrarse. Muestran sus éxitos, sus conquistas, exhiben sus títulos: apóstol, profeta, doctor en teología, conferencista, licenciado, etcétera, etcétera. Jesucristo para ellos es solo funcional, parte de sus discursos, como tantos otros. El centro, el sol de la galaxia, son ellos mismos y todo debe girar en su derredor de ellos. ¿Por qué nadie más aparece? ¿Por qué nadie más comparte su gloria? Porque son ministerios unipersonales, no son ministerios bíblicos, no son parte del cuerpo de la iglesia, son iluminados pertenecientes a una casta escogida y única. ¿Por qué podemos afirmar sin lugar a dudas que no es Cristo quien reina en ellos? Porque el Señor Jesús no compite con el ser humano. Porque en el trono del corazón del hombre solo hay lugar para uno. No existen los tronos compartidos. O reina Satanás, o reina Cristo, o reina el ego, el yo. El egocentrismo, la egolatría, es cuando todos los intereses y propósitos giran en derredor de la personalidad. Se le podría llamar el culto a la personalidad, tan vigente en nuestro siglo. ¿Y cuántos disque cristianos rindiéndole veneración al hombre existen hoy? ¿Servimos a Dios? ¿Somos siervos de Dios? Si lo somos, tendrá vigencia el principio de Juan el Bautista, cuando él dijo en Juan 3:30, es necesario que él crezca, Cristo Jesús, pero que yo mengüe. El hombre de Dios no se preocupa porque le conozcan a Él, ni porque conozcan su vida personal, su historia, sus pensamientos, sus logros. Su única meta es que las personas conozcan a Cristo. El hombre de Dios levanta a Cristo, comparte la palabra, el mensaje de la palabra.
Juan 12:32 dice, y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Por supuesto que habla este texto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también de su exaltación. Y en el mismo capítulo menciona a lo que me refiero, en Juan 12:43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por eso escapa, huye de los ególatras que no sirven a Dios, que sirven a sus propios vientres. En Romanos 16:18 Pablo dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Así le llama Pablo a los que son seducidos y engañados, ingenuos, simples, que se traduce en la antigua versión, porque deben entender que los hombres de Dios eliminaron de su retórica, de su vocabulario, el yo. El mensaje bíblico es Cristo y no aparece el yo. No nos predicamos a nosotros mismos, no damos testimonio de nosotros, otro lo debe hacer. Juan 5:31, el mismo Jesús dijo, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hoy en día miles trabajan, se esfuerzan, cooperan para mantener los altares de las personalidades, de las figuras, pero el antiguo mandamiento sigue siendo violado descaradamente. Éxodo 20, del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Cuando un cojo fue sanado por los apóstoles en el libro de los Hechos, dice Hechos 3:12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este? Los siervos de Dios no permiten que los ojos se fijen en ellos, siempre en Cristo Jesús. Esa es la marcada diferencia con estas estrellas de la farándula cristiana que existen hoy. Ahora, pongan mucha atención. Debemos saber diferenciar de lo que parece y de lo que no es. Nada es hoy como debe ser. Todo cambia, se adapta, se acomoda de acuerdo a las personas o sociedades. Y así hoy se cumple la palabra profética de Isaías acerca de este tiempo. En Isaías 5:20 al 21. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. En nuestra sociedad hoy en día todo está dando vuelta. Los valores ya no son tan importantes. Los principios pues son en la idea de que cada quien, lo que antes era malo, ahora es bueno y lo bueno es malo. Y lo peor es que lo estamos aceptando como normal. En la obra de Dios se repite el mismo fenómeno. Las iglesias ya no son iglesias. El evangelio no es el evangelio de la Biblia. Dios no es el Dios de las Escrituras. Los pastores ya no son pastores y los discípulos ya no son siervos. La doctrina cristiana tampoco es doctrina. Hasta parece que se cambió el plan de redención. Hoy dicen algunos que el infierno no existe, que el pecado es relativo y que la gracia es universal, que Dios ama a todos. ¿Cómo un Dios de amor iba a enviar a la gente al infierno? Y si alguien tenía dudas acerca de lo que significa la apostasía, el alejamiento de la fe, pues es el tiempo de su máxima expresión. La apostasía, la blasfemia, las herejías destructoras. La palabra de Dios nunca fue tan popular y por lo mismo han cambiado, han mudado el mensaje, lo adaptan a las estrategias humanas. El blanco hoy no es alcanzar a los perdidos, no es rescatar de la condenación eterna a las almas.
Hoy se trata de conseguir la mayor cantidad de seguidores, de miembros, mantener el nivel de popularidad y asegurar los ingresos. Pero, ¿cómo será en el día del Señor? Tengamos muy presente que en los tiempos del antiguo pacto, que era sombra de lo porvenir, la figura de Cristo, de la cruz y de la iglesia, Dios mismo le mostró a Moisés el diseño del tabernáculo hebreo y Dios le reveló el orden, como lo estuvimos estudiando durante la semana. Ahora, pongan mucha atención, porque tenemos que saber esa diferencia entre los que de veras son siervos, discípulos, seguidores de Cristo, y los que solamente llenan una banca o ni siquiera se consideran parte de la familia, como hablábamos el viernes. Impulsar a la iglesia a vivir como familia no es ningún truco de magia, ni es un sabor de iglesia que sería divertido probar, es un mandato. Lo que Dios desea hacer es transformar a la iglesia en una familia unida y sobrenaturalmente amorosa, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Creemos que Dios es capaz de hacerlo? ¿Confiamos que su plan para su iglesia será el más efectivo? Hemos creado innumerables estrategias para alcanzar a los perdidos, cuando Dios nos prometió que la unidad es el método que funciona. Piénsalo de esta manera: Dios nos dio instrucciones de cómo alcanzar al mundo, pero aún así decidimos dejar abandonado el manual que Él nos dio y por propio esfuerzo inventar clases, programas, eventos, convenciones, etcétera, etcétera, que promuevan todo menos la estrategia que Dios nos dio. ¿Nos hemos dado por vencidos? Cuando leemos sobre la unidad que tenía la primera iglesia en el libro de Hechos, te pregunto, ¿no sientes celos? ¿Algo dentro de ti no desea haber nacido hace 2000 años para haber sido parte de un grupo, de una iglesia como esa? Incluso hasta te puedes sentir un poco deprimido al darte cuenta de que eso es lo que siempre has querido, pero que no lo vas a encontrar en la típica iglesia moderna de hoy en día. Y da tristeza ver que nuestras congregaciones no se parecen en nada a la iglesia primitiva. Pero es devastador el hecho de que no creamos que eso es posible. Hoy en día, en lugar de preparar discípulos para que se conviertan en servidores de Cristo, preparamos miembros que estén contentos y entretenidos. Lo que se observa es que mucha gente opta por abandonar la iglesia cuando ya la iglesia no lo entretiene demasiado. Aun cuando aseguran que aman a Jesús, han decidido que la iglesia entorpece su caminar o no va de acuerdo a sus planes. Y es muy doloroso ver que aquellos que quieren estar cerca de Jesús han abandonado la iglesia. En Primera de Timoteo hay un versículo estremecedor en el que Pablo habla de dos hombres que rechazaron su fe. Y Pablo dijo que los había entregado a Satanás, refiriéndose con eso a que los expulsó de la iglesia en Primera de Timoteo 1:20. Básicamente, esos hombres se oponían de manera deliberada a la obra de Dios. Así que, en lugar de actuar como si todo estuviera bien, Pablo los sacó de la bendición y de la seguridad de la comunidad de los creyentes. Al hacer eso, Pablo esperaba que la separación de la iglesia los llevara al arrepentimiento. Ahora, ¿te das cuenta de la importancia que tiene? Pablo comparó el ser expulsado de la iglesia a ser entregado a Satanás. Es una locura pensar que vivimos en un tiempo en el cual las personas se someten a eso de forma voluntaria. Es decir, la iglesia no los expulsa de la comunidad, sino que ellos mismos se entregan a Satanás al abandonarla. Se supone que en la iglesia se debe encontrar amor verdadero, unidad y bendición, pero muchos no están hallando esas cosas, así que mejor se van por su propia cuenta. Jesús dijo que el mundo vería la unidad sobrenatural y el amor que tendríamos en la iglesia y que a través de eso creerían en Él.
Lean San Juan 13:35 y San Juan 17:21. Pero no estamos experimentando nada de eso. Nos hemos dado por vencidos. Hemos dejado de creer que eso es posible. Y quiero preguntarte, esto se pone, híjole, duro ahorita. ¿Qué pasaría si tomáramos con seriedad el hecho de que Dios describió a la iglesia como una familia? Imagina lo que sucedería si un grupo de personas buscaran a Jesús fervientemente, que se amaran de manera abnegada y que difundieran el Evangelio con valentía. Pero por desgracia hay muchas personas en nuestras iglesias a las que no les interesa vivir amando a una familia así. Y voy a decir algo que va a sonar muy fuerte. ¿Y si dejamos que se vayan? Sí, sé que esta declaración va en contra de las estrategias modernas para el crecimiento de la iglesia, donde se dice que hay que amar a todos, tolerar todo. Pero eso es exactamente lo que haría Jesús. Aun cuando nosotros diseñamos planes que aligeran el nivel de compromiso de la gente, alcanzando el crecimiento de la asistencia, Jesús llamó a gente que desde el principio eran conscientes del costo. Lean Lucas 14, 25 al 35. Él no esperaba que sus seguidores fueran perfectos, pero sí demandaba que estuvieran comprometidos. Lean Lucas 9, 57 al 62. Las personas que se van de la iglesia porque se desaniman ante el nivel de compromiso relacional, encontrarán otra tal vez en la que suplirán lo que están buscando. Pero no podemos modificar la iglesia para satisfacer a alguien que va a terminar yéndose, marchándose de todas maneras. Si las cosas comienzan a parecerse demasiado a las del Nuevo Testamento, Jesús jamás suavizó la verdad, pero Él sí nos prometió que su Espíritu puede unirnos de una manera que jamás hemos experimentado. Tal vez hemos estado tan distraídos con la tarea de hacer nuestras reuniones más emocionantes que no percibimos a las personas a quien el Espíritu nos quiere unir. ¿Y qué tal si decidiéramos seguir el diseño de Dios para la iglesia, permitiendo que el número de asistentes se reduzca a quienes deseen obedecer su mandamiento de que se amen los unos a los otros como yo los he amado, como Él dijo en Juan 15:12? Nos daríamos cuenta de que un árbol podado tiene la capacidad de dar más fruto, como Él lo dijo en Juan 15:2. Y tal vez descubramos que las ramas que no estaban produciendo fruto, en realidad estaban absorbiendo los nutrientes vitales del resto del árbol. No olvidemos que a veces Dios no solo desea que los dejemos ir, sino que anhela que les pidamos que se vayan. En ocasiones se presentan situaciones difíciles de enfrentar, como lo son las personas que tratan de aprovecharse de las iglesias comprometidas con el amor. Para amarnos unos a otros como familia, debemos tener gracia y perdón. Sin embargo, algunas veces, lo más amoroso que podemos hacer por alguien no es solo permitirle su pecado, sino, siguiendo el ejemplo mencionado por Pablo en la primera carta a Timoteo, separarlo de la iglesia. Esa separación fue para beneficio mutuo, tanto de la iglesia como de las personas que fueron removidas. La unidad bíblica no se puede lograr si toleramos el pecado. Se logra a través de una acción firme que puede conducir al arrepentimiento. El amor incondicional no se parece necesariamente a lo que queremos. Se requiere un amor extraordinario para guiar al pecador al arrepentimiento, aún a riesgo de ser rechazado. Ahora, aquí viene la parte medular del mensaje. ¿Cómo responderías tú si en este momento Jesús te quitara los zapatos y comenzara a lavarte los pies?
Solo imagínate ese cuadro. Yo en lo personal tal vez no podría contenerme. Me imagino que lloraría incontrolablemente, y no es que me sienta muy espiritual, pero creo que me sentiría muy indigno e incómodo, pero a la vez muy seguro y honrado. Pero con dificultad puedo pensar o puedo imaginarme que estoy en una misma habitación con Jesús. En mi mente no hay compartimento en el que quepa la idea de que mi Creador y Juez lave mis pies. Me parece imposible. Nuestra fe se basa en la convicción de que el Dios Todopoderoso se humilló a sí mismo para servirnos y para morir por nosotros. El mandamiento de imitarlo sirviendo a los demás es la raíz de nuestro llamado. Después de haber lavado los pies a sus discípulos, Jesús les ordenó que se los lavaran unos a otros en Juan 13:14. Pero a pesar de ello, ¿cuál es el porcentaje de cristianos que van los domingos dispuestos a servir a otros? En Mateo 20:28 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y no es de sorprender que la mayoría de las personas que van a la iglesia van como consumidores, no como servidores. Y podemos ver lo absurdo de esa realidad. Sin embargo, nos hemos resignado a ella. Hemos aprendido a aceptarla como si no hubiera nada que hacer al respecto. Las personas dan sus ofrendas, lo cual paga los gastos de los que predican en la iglesia, de modo que dichos trabajadores tienen que cumplir con su obligación y ministrar a la gente. Eso es lo que piensan. Y eso parece ser un sistema justo y eficiente. Y reconozco que en algunas partes, pues eso puede funcionar muy bien. Pero eso no es lo que Dios quiso, aunque funcione. Miren lo que dice Filipenses 2, del 1 al 8. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios quiere que te parezcas a su Hijo Jesucristo, especialmente cuando te reúnes con tu familia de la iglesia. Y te pregunto, ¿vas a las reuniones con la intención de servir? Y sé que muchos de ustedes al leer esta pregunta o al escuchar esta pregunta se sintieron agobiados, como si un gran peso se depositara sobre sus hombros. Y es como llevan unas vidas muy ocupadas, quieren que las reuniones de las iglesias sean como un lugar de descanso, donde puedan recibir alimento. Si piensas que sentarte cómodamente y dejar que los trabajadores de la iglesia te alimenten te traerá mucha satisfacción, estás muy equivocado. Dios promete que aquellos que dan serán mucho más bendecidos. Hechos 20:35. Jesús mismo dijo que más bendiciones dar que recibir. Los que solo se aprovechan de lo que los demás les dan son las personas más miserables de la tierra. Sin embargo, lo que nos destruye es nuestra imposibilidad de quitar el enfoque en nosotros mismos y ponerlo en los demás.
De eso es de lo que nos salva Jesús. Lo mismo que el Espíritu Santo desea hacer en nosotros. Las personas más humildes son por lo general las más felices. Imagina que te reúnes con un grupo de personas que viven buscando la manera de servirse mejor el uno al otro. ¿Alguna vez has estado en un lugar lleno de personas con tanta humildad de corazón que consideren a los demás como más importantes que ellos mismos? No hay nada más agradable que eso. Cuando las personas que sirven se reúnen, la vida de todos los que están en ese lugar se edifica. Dios aborrece el consumismo porque es un impedimento para la vitalidad de la iglesia que Él planeó. Así que no abandones el sueño. La iglesia no tiene por qué reducirse a un grupo de personas que demandan atención y que se quejan por todo porque no se les ha alimentado lo suficiente. En verdad se puede convertir en un grupo de servidores cuyas vidas florezcan y prosperen al servir. Ahora viene la parte medular: ¿cómo experimentar a Dios? Pablo le explicaba a la iglesia en Corinto que cada persona en la congregación tenía una habilidad sobrenatural para bendecir a los demás dentro de la iglesia. A esas habilidades les llamó manifestaciones del Espíritu, en 1 de Corintios 12:7 y 1 de Corintios 14:12. Te pregunto, ¿te emociona esa imagen? ¿No es asombroso ver a Dios moverse a través del cuerpo humano? Algunos hemos visto personas cuyos cuerpos están poseídos por demonios que se manifiestan y hablan a través de ellos. Otros han visto caracterizaciones de eso en las películas. Leemos estas historias en las Escrituras. Podemos imaginarnos a un demonio tomando el control absoluto de alguien y haciéndolo actuar y hablar a su gusto. ¿Y por qué es que nos resulta más fácil imaginar una posesión demoníaca que una manifestación del Espíritu? Te lo vuelvo a repetir. ¿Por qué es que nos resulta más fácil imaginar una posesión demoníaca que una manifestación del Espíritu? La mayoría podríamos decir que creemos que hay posesiones demoníacas, pero creemos que el Espíritu puede obrar a través de nosotros de una manera superior. ¿Qué nos dice la palabra? Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nuestras reuniones, desde un principio en el libro de los Hechos, estaban destinadas a ser sobrenaturales. Si nos enfrentáramos a una persona poseída por un demonio, quedaríamos la gran mayoría espantados varios días. Bueno, los que no han tenido esa experiencia. Sin embargo, ver a alguien lleno del Espíritu no debería ser igualmente sorprendente y memorable, y aún mayor. Tenemos que elevar nuestras expectativas. Si supieras que el Espíritu Santo se va a manifestar a través de alguien en un servicio, ¿no te emocionaría pensar en la próxima reunión de la iglesia y hasta tarde se te haría para ir a congregarte otra vez? ¿Y qué tal si se manifiesta en todos los que se reúnen, todos los que se congregan? Pero nos hemos convertido en personas fáciles de complacer. Nos conformamos si alguien se va contento de la iglesia, pero Dios quiere que todos se maravillen de Él. No estoy sugiriendo que nuestros servicios sean excéntricos ni fuera de orden, nada de eso. Tampoco estoy diciendo que exageremos y lleguemos al punto del delirio emocional, lo cual, pues, carece totalmente de la esencia divina. Lo que estoy diciendo es que nos hemos conformado con lo natural y nuestras decisiones no dan evidencia de que creemos en el Espíritu Santo. Por tal razón terminamos teniendo reuniones lógicas, llenas de raciocinio, de enseñanza, y que a veces se sienten mecánicas y hasta obligatorias. Pablo quería que los creyentes se reunieran con la confianza de que Dios deseaba moverse en medio de ellos, cohabitar y manifestarse a través de ellos para la edificación de todos.
te pregunto muy personalmente, ¿tú vas a las reuniones con esa misma expectativa? Si te conformas solamente con recibir de los demás, te perderás la emoción que es sentir al Espíritu Santo manifestándose a través de ti. Eso hará que te sientas insatisfecho y que la iglesia sufra, porque tu don espiritual es muy necesario. La iglesia, por tradición, ha valorado a las personas de la misma manera que lo hace el mundo. Buscamos buenos líderes, comunicadores hábiles, artistas o músicos talentosos. Apreciamos sus dones, sus talentos y también que los hagan evidentes. Y así como lo hace el mundo, menospreciamos a aquellos que inicialmente parecen no tener mucho que ofrecer. ¿Acaso nuestras acciones demuestran que esperamos que todos los miembros del cuerpo contribuyan sobrenaturalmente? Jamás nos atreveríamos a mirar a Dios a los ojos y decirle que pensamos que uno de sus hijos es un inútil. Pero no necesitamos decirlo, porque con nuestros labios y nuestras acciones lo están gritando. No necesitamos palabras para decirlo, porque tu manera de actuar lo está gritando. Ahora, ¿cuál es la tarea de hoy en día? Tenemos que dejar de ver a los ministros o líderes, les llaman algunos, como personas que nos ministran. Dios explicó claramente el papel de esas personas. El objetivo de ellos es equiparte, no consentirte. Piensa en ellos como en los entrenadores personales, no como en los masajistas terapéuticos o los que van a entretenerte. Son entrenadores, no payasos. Efesios 4:11 al 12 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro Padre Celestial sabe que todos sus hijos son extremadamente talentosos. Dios está convencido de eso. Él hizo un trabajo maravilloso al crear a cada uno de nosotros y llenarnos del poder sobrenatural de su Espíritu Santo. Dios desea ver a todos sus hijos sirviendo a su mayor capacidad y nos ha asignado líderes, pastores en esta tierra para asegurarse de que así será. Pero muy pocos alcanzan a comprender que ese es el papel que desempeñan sus pastores, sus ministros, porque aún estos mismos no comprenden que esa es su función. Los líderes se han convertido en una clase de entrenadores personales que levantan pesas y corren en la caminadora, mientras que sus clientes se sientan a contemplarlos maravillados. El que tenga oídos para oír, oiga. Y al final los líderes se preguntan, ¿por qué la gente no se desarrolla como debiera? Los que fuimos padres por primera vez, constantemente veíamos al bebé si respiraba o lo llevaban al pediatra. Bueno, en Estados Unidos, que tienen mucho control de eso y mucha atención, miden, pesan a sus bebés para asegurarse de que los están alimentando correctamente. Incluso hay programas para la gente, sea legal o ilegal, los primeros 5, porque se les preocupa el desarrollo, el crecimiento de esos bebés. Sin embargo, si el bebé no crece, entran en pánico y hacen los ajustes necesarios, porque el crecimiento es algo que se espera. Pero, ¿por qué no esperamos ver eso en la iglesia? Semana tras semana llegan las mismas personas con muy poco o ningún cambio en su vida. Y a pesar de eso, y de manera todavía descabellada, hemos decidido continuar haciendo exactamente lo mismo, esperando obtener resultados diferentes. Y cada semana son las mismas conversaciones, el mismo buen sermón, el mismo nos vemos la próxima semana. Si no hay fruto, ¿acaso no es tiempo de un cambio? Hace poco escuché a alguien decir, no, es que su iglesia está diseñada
para brindar los resultados que están obteniendo en ese momento. Y puede que sea hora de un cambio radical. Esto es profundo, porque aún si quisiéramos que todos usaran sus dones, tomando en cuenta la manera en la que estamos haciendo las cosas, ¿sería posible ese cambio? No hay tiempo suficiente cuando minimizamos todo lo que significa iglesia a un servicio de 1 hora y media o 2 horas, donde hay una enseñanza de 1 hora, la música por 30 minutos y nos quedan 15 minutos o media hora para el convivio y anuncios, un ligero apretón de manos. Y la pregunta es, ¿estamos creando el espacio necesario para que cada persona sienta que pueda ser usado por Dios para animar y edificar a los demás? ¿O hemos hecho nuestros servicios tan mecánicos, profesionales, tan metódicos e impresionantes que solamente una pequeña minoría selecta puede contribuir? Y hablando de eso, respecto de la iglesia, Pablo dijo en Efesios 4:16, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La única manera en la que una iglesia alcanza madurez es cuando todas las partes funcionan. Si desistimos del objetivo de que cada miembro ejercite sus dones espirituales, entonces estamos destinados a la misma inmadurez perpetua. Ahora quiero dejarte con esta pregunta. ¿Qué es lo que estamos engendrando? ¿Qué es lo que estamos produciendo? ¿De verdad podemos llamarnos siervos? Siguiendo el ejemplo de Jesús, como él mismo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. ¿De verdad? Vamos a orar y que el Señor nos dé entendimiento. Para la próxima vamos a responder. Vamos a responder lo que el Señor quiere que lleguemos a hacer. Dios quiere un cambio en nosotros, pero ¿qué estamos engendrando? ¿De verdad son siervos? ¿Son discípulos? ¿O son miembros consumidores que buscan entretenimiento? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, que este día, que es el día que tú has establecido, Señor, como el día del Señor, este es el día que tú hiciste, nos gozaremos y nos alegraremos en él, Señor. Que tu palabra llegue, Señor, como lo que es, como dice Hebreos 4:12, como una espada afilada de doble filo que penetra y parte y discierne los pensamientos del alma y del espíritu y penetra hasta el hueso, el tuétano hasta adentro. Que sea tu palabra, Señor, la que penetre en cada corazón, la que penetre en cada corazón, en cada mente, en cada espíritu, y que tú hagas la obra para la cual la envías, Señor. Necesitamos volver al modelo original, necesitamos volver a la familia, volver, Señor, a la esencia, volver al orden, volver a lo divino, pero volver también a ser siervos como tú nos estás enseñando en estas cartas. Y en esta quinta carta, Señor, tú nos enseñas que volvamos y nos dices, nos ordenas que volvamos a ser siervos, servidores los unos a los otros, preocupándonos los unos por los otros, porque tu palabra no cambia y tú lo has dejado establecido, que el primer mandamiento, el más grande de todos, es amarte a ti, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Señor, hoy te damos gloria y te damos la honra por todo lo que tú seguirás haciendo, Señor. Y gracias porque estás levantando, Señor, gente dispuesta, gente atrevida, con denuedo, con valentía, a cumplir y obedecer tu voluntad, Padre. También te pedimos hoy, Señor, y te rogamos por todos aquellos que han entrado, Señor, en una especie de desierto espiritual, emocional, que han sentido que sus vidas han caído en un pozo, Señor. Que tu mano poderosa los tome y los saque de ahí, de ese pozo, Señor, emocional, espiritual, y que tú, Señor, a través de tu Espíritu les hagas ver lo importante que son para el reino de Dios. Porque como el apóstol Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 3, del 6 en adelante,
Unos riegan, otros siembran, pero la gloria, el crecimiento lo das tú, dándonos a entender que todos podemos ser útiles en el reino de Dios. Todos podemos ser colaboradores del reino, Señor. Que lo podamos entender y llevarlo a la práctica. Y que estas cartas tuyas, Señor, que nos vas a seguir hablando, Señor, nos ubiquen a cada uno para seguir tu ejemplo como tú nos lo muestras en tu palabra. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.